Muy buenos días a todas y a todos. Quiero compartirles algunos de los conocimientos que nos ha dejado desde la Asociación Colombiana de Criminología el paso por el acompañamiento a la Alta Consejería de la Reintegración para las personas y grupos alzados en armas, no sin antes saludarlos y, por supuesto, agradecer la invitación para participar en este importante congreso. Bueno, mi presentación, como les decía, básicamente será una evaluación de un programa dirigido a desmovilizados en Colombia. Básicamente, los desmovilizados a los que se aplicó este programa fueron 66, que eran tanto de las Autodefensas Unidas de Colombia como de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como FARC. Es importante mencionar que este programa fue aplicado pues, en el marco de la Ley de Justicia y Paz y que fue un programa que se dictó desde la Alta Consejería, como les había comentado, para la reintegración de personas y grupos alzados en armas. Me disculpo por mi tono de voz porque estoy un poco agripada debido a los climas que tenemos ahora en Bogotá. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que busca esta presentación? Pues evidenciar el desafío que implica toda el área de competencias prosociales, empatía, compasión, habilidades también para adaptarse a un nuevo entorno en el proceso de la desmovilización. Para este programa se hizo una evaluación pre y post, una evaluación tanto cuantitativa que se hizo con algunas escalas psicométricas que compartiré durante esta presentación, cuáles fueron, y también una evaluación cuantitativa. Desde la parte cualitativa se hicieron entrevistas domiciliarias, se hizo observación participante, tanto antes como después del programa. Y estos son algunas de las características sociodemográficas que tenían las personas que participaron en el mismo. Estas características sociodemográficas son importantes porque, como bien conocemos, la criminología, cuando aborda todo el inicio y desistimiento de una conducta criminal, evidencia unas variables criminógenas tanto estáticas como modificables, no estáticas, y también algunas que están relacionadas con factores de riesgo y factores protectores. Es por eso que se hace este desglose y también para saber y enmarcar cuáles son las necesidades de las mujeres y hombres que hacían parte de este programa. Cuando nosotros estuvimos buscando en mi rol de asesora de este programa, ¿cuál programa impartir dentro de este grupo? Pues teníamos tres factores importantes y era uno, pues que estuviera en el marco de la intervención cognitivo-conductual, que es la que los metaanálisis evidencia que tiene mayores resultados frente a la modificación de la conducta cuando hablamos de conductas asociadas a la delincuencia. Y también cuando nosotros evidenciamos que una de las necesidades, tanto de los participantes, para de alguna forma esa reinserción a la vida comunitaria, a la vida que ya no estaba en el marco de los grupos armados, eran esas competencias de orden prosociales. Identificamos que este programa pues también necesitábamos basarlo en algunas líneas que estuvieran frente a lo que llamamos ahora la criminología positiva. Avances frente a la influencia de la bondad, la resiliencia, la compasión, el perdón, como facilitantes para la reinserción y para la construcción de paz. También tuvimos en cuenta que fuera un programa que tuviera, pues, contara con manuales, protocolos y guías que permitiera, pues, que fuera replicable, que fuera de aplicación de medio abierto, porque es importante mencionar que los participantes seguían viviendo en su casa y el acompañamiento al programa asistían para que se realizara
el mismo a un lugar específico, que ese acompañamiento también era telefónico, también era individual y también se hacía a sus familias desde el marco de la criminología que aborda pues tanto variables biológicas, psicológicas como sociales para la explicación y la modificación de la conducta. Y también que fuera un programa pues, que fomentara el desarrollo de experiencias que fueran percibidas como positivas para ellos a nivel intrapersonal y espiritual. Cuando hablamos de la parte espiritual, no hablamos de religión, sino de meditación, de conciencia plena, de relajación, lo cual la evidencia científica nos ha mostrado que tiene un resultado para la intervención. Fue en ese momento cuando se decidió escoger el programa de pensamiento prosocial, la versión corta elaborada por el maestro Vicente Garrido en el 2005. Y se le consultó también para poder hacer algunos ajustes que eran propios de las necesidades de la aplicación del programa. Es importante mencionar que para este grupo se hizo algunas diferencias. Otros grupos eran atendidos en salones comunales o en iglesias o en parques donde se daban sesiones de 1 hora de autoestima o de habilidades sociales, y ahí es importante el criterio científico de las necesidades de los participantes y también de que toda intervención sea basada en la evidencia. Por eso nosotros nos vinculamos con la Universidad Nacional de Colombia, que muy generosamente nos prestó uno de sus salones en el Centro de Psicología Aplicada, para los que están ubicados en Bogotá, en Colombia, ubicado fuera de la Universidad Nacional. Es una estructura independiente que hace parte de la universidad, donde se hacen servicios de evaluación psicológica y de intervención comunitaria. Y además, pues se dividió para que no fuera a los 66 en 1 hora, que se era el programa, porque parte de lo que se tiene claro desde la evidencia es que estos programas deben ser a grupos pequeños, no se daba más de 10 personas, que también se iba acompañando de tutores que hacían parte del programa del mismo curso, porque aquí teníamos una dificultad y era que algunos de los participantes del programa entraban un poco después de que se había iniciado el mismo, entonces lo que se buscaba era equiparar. Básicamente el programa como tal está en un marco de resolución de problemas, de capacidad de autocontrol, de manejo emocional, de habilidades sociales, de tomar una perspectiva social desde la empatía, desde la compasión, desde un razonamiento crítico, creativo, lateral. Este programa, pues también es importante que se acompañaba por sesiones individuales donde la mayor preocupación de los participantes era cómo utilizo un celular, cómo cortejo a una mujer o a un hombre, porque estas habilidades, pues al estar inmersos en el grupo armado y la dinámica de los mismos, eran diferentes sus necesidades ahora, donde tenían mucho miedo frente a cómo desarrollarse, comportarse dentro de la sociedad, cómo ajustarse a muchos criterios de orden culturales que no eran conocidos por ellos, que no eran comprendidos. Muchos venían de la ruralidad y pues en ese momento estaban ubicados acá en la capital, en Bogotá. También se hacía algunos acompañamientos frente a cómo realizar una hoja de vida, cómo tener acceso a salud, dar rutas de integración académica y laboral. Pero acá en esta presentación pues nos vamos a concentrar en los resultados de esta parte de la intervención, que fue el programa. Dentro de las causas, y coloco causas entre comillas porque realmente cuando nosotros miramos los modelos criminológicos encontramos que esta explicación de causa-efecto no se acomoda para entender estos fenómenos, sino más identificamos unos actores, unas políticas, unos intereses, unas variables de orden biológicas, de orden psicológico, de orden social, que nos van, entre la interacción entre ellas mismas, nos van explicando de alguna forma, no justificando la inserción de las personas en estos grupos armados. Entonces ahí encuentran pues estas causas en la pantalla con algunos porcentajes del autorreporte que nosotros encontramos y que también contrastábamos con las entrevistas familiares y con lo que encontrábamos dentro
del expediente que tenía cada uno de ellos. El programa en sí tenía una perspectiva de justicia terapéutica. Es importante de pronto para quienes no les sean familiar este concepto. La justicia terapéutica es un concepto creado por David Bowie. Esta perspectiva lo que busca, que viene pues desde el derecho, es que la aplicación de la ley, cómo hacer que la aplicación de la ley pueda tener o disminuya los efectos negativos, tanto psicológicos como sociales, que puedan afectar no solo a los participantes o a los usuarios en este caso, sino también a los profesionales que imparten el mismo y a la comunidad. Entonces, digamos, cómo hacer que lo que un poco quería proponer David Weller es, hay unas leyes que aplicar, pero podemos hacer que estas tengan una connotación prosocial, que tengan una connotación empática, que permita que la aplicación de las mismas sea parte de humanizar ese conflicto, esa situación, y que ayude a tener pues, una perspectiva mucho más clara para el usuario, y en este caso pues serían los participantes de los programas, de los logros, efectos que podría tener la misma. Además de reconocer pues precisamente las necesidades individuales y comunitarias que tenían, también las necesidades que teníamos los asesores y los que acompañamos este programa, que busca que las intervenciones que se realicen sean de orden multidisciplinario, que tengan una intervención de servicios en el programa, que no nos centremos solo en una de las esferas que vemos, y que tengan, digamos, como transversalidad, pues conseguir el bienestar de las personas que están participando y de la comunidad pues que está a su alrededor. Acá un poco en esta tabla describimos pues cómo era la búsqueda activa de estos participantes, porque aunque pues estaban individualizados en unos listados, parte de lo que tuvimos dificultades en la búsqueda activa del seguimiento era pues que eran personas que cambiaban continuamente de lugar, que no sabían manejar a veces un celular, y eso así dificultaba un poco que se hicieran esa inclusión en el programa. Se hacían encuentros de orden individual y en estos pues vemos en la descripción que ven en la pantalla pues algunas de las cosas que se hacían, que ya les comenté como de otras esferas, pero también algunas realizaciones de intervención en crisis, primeros auxilios psicológicos, orientaciones psicojurídicas frente a situaciones de orden laboral, familiar, entre algunas de ellas. También se hacían los encuentros grupales, que era donde se aplicaba el programa, y que, como les comenté, pues era con un grupo, o sea, se dividían los grupos, no como se hacían para otros de los participantes, que era que 60 participantes estaban al tiempo y se hacía una charla, que realmente se convertía eso en una charla de 1 hora, y que pues los efectos a largo plazo y corto y mediano plazo ni se medían, y de acuerdo a la revisión de la literatura, pues no tenían un buen pronóstico este tipo de intervenciones que no fueran basadas en la evidencia. También se hacían gestiones internas con otras áreas de la alta consejería, como la parte jurídica, la parte de seguridad, se canalizaba, se acompañaba, se hacía también gestión externa, porque era necesario pues vincular a la comunidad, a los vecinos, a la policía, en relación, porque en ese momento pues había en algunas de las comunidades algún rechazo, y rechazo basado también en el miedo de la ciudadanía de que estas personas se integraran a la comunidad. Muchos de ellos nos referían cuando hacíamos las visitas domiciliarias que no mencionáramos que ellos estaban en el programa, porque probablemente no les seguirían arrendando el lugar donde habitaban si sabían que ellos habían sido parte de un grupo alzado en armas. Acá también es importante tener cuenta que en ese momento había muchas diferencias, porque aunque, como les comenté, habían grupos de las autodefensas y de lo que se denominaba FARC, para los participantes que estaban en FARC en ese momento, porque esto fue antes de la firma del acuerdo, la mayoría de ellos se habían escapado del grupo y eran también objetivo, si podemos llamarlo así, militar de su propio grupo por haberse escapado
del grupo armado. En cambio, la SAUCE había sido, pues dentro del marco de la Ley de Justicia y Paz, pues una desmovilización que fue acordada en su momento con el gobierno, y eso hacía también que ellos tuvieran una percepción diferente, unas necesidades diferentes, unos miedos diferentes, y también no podemos negar que habría una rivalidad de alguna forma, porque en algunos territorios estos dos grupos, digamos que se enfrentaban, como en otros encontramos que por algunos momentos tenían algún tipo de colaboración, que eso también hacía parte como de la construcción del relato que nosotros hacíamos con ellos de esta situación de conflicto. Hacíamos también visitas domiciliarias, como les comenté, y una coordinación institucional que concebimos sumamente importante para poder activar pues, los servicios de estas 3 localidades de Bogotá para los participantes, pero también para darles espacio a ellos de participación ciudadana y por supuesto a la comunidad frente al conflicto. Acá lo que vamos a encontrar es el pre y post de las escalas que nosotros aplicamos para poder medir el antes y después del programa. Acá lo que vemos es la fiabilidad interna de las escalas que empleamos, que medían competencias ciudadanas, clima emocional, la escala de agresividad de Ozzy Perry y una escala que está relacionada con la empatía. Y acá podemos ver pues, las diferencias pre y post en esta diapositiva que ustedes pueden encontrar y en cuáles fueron. Es importante que si nosotros hacemos como una lectura general de esta diapositiva, no vemos muchas significancias en algunos de los cambios, y cuando nosotros estábamos analizando psicométricamente estos resultados, evidenciábamos que en la literatura muestra que estos cambios, cuando se han hecho intervenciones con personas que han integrado un grupo armado, pues hay una mayor resistencia. Recuerden que algunas de las personas, digamos los que estaban de FARC, fue voluntario el salir del grupo, se escaparon del grupo, pero en el caso de los participantes de la UC, fue una orden que les dio el comandante de ese momento de donde estuvieran, del grupo que estuvieran ubicados, de acuerdo a la negociación que se había hecho con el gobierno. Muchos de ellos no querían estar en el programa, no habían deseado desmovilizarse, y eso es parte pues también de las fases de integración a la sociedad. En general, nosotros cuando medimos también los resultados cualitativos que podíamos recoger de las entrevistas y de la observación participante que hacíamos, por ejemplo, en las visitas domiciliarias o cuando los acompañamos a alguna actividad que involucraba ese contacto con la comunidad, pues podíamos encontrar cosas que de pronto no eran percibibles a nivel cuantitativo. Por eso es tan importante que estas evaluaciones sean mixtas, que no solo utilicemos las evaluaciones cuanti para evaluar, sino también las quali, que nos nutren mucho más el concepto. Y podíamos ver cómo algunas de las técnicas que eran aprendidas por ellos durante la aplicación del programa, luego las replicaban con su familia y lo identificábamos porque, voy a dar un ejemplo puntual, en una visita domiciliaria, una niña, la hija de uno de los participantes, nos decía, es que cuando mi papi se molesta, cuando él se pone bravo, entonces él ya aprendió que se sienta en el sillón y empieza a inflar el globo. Inflar el globo era pues parte de algunas de las técnicas de respiración que se enseñaban en el programa para la contención emocional. Decía, ahí me las enseña a mí cuando yo hago pataleta, entonces ya no hago tanto pataleta. Cosas como esas, esto es solo un ejemplo de lo mucho que encontramos. Disminución, por ejemplo, aumento de la comunicación asertiva con las parejas, que las parejas de ellos o ellas relataban. Y eso también se nos hacía importante recopilarlo, y pues eso no lo mide una escala ni una prueba criminológica o de orden psicológico. ¿Qué recomendaciones hacemos del programa? Pues implementar una fase de seguimiento a corto, mediano y largo plazo del impacto del programa. Esto es importante porque esta medición se hizo antes y después de, pero el seguimiento ya quedaba a cargo de la institución. Yo en ese momento me retiré para irme a vivir a Canadá. Entonces, digamos que no sé, me retiré de la institución, ya no era más asesora del programa,
se encargó que hiciera la institución seguimiento, pero pues obviamente frente a los cambios de funcionarios, sabemos que también hay una dificultad ahí y también de la ubicación de los propios participantes, por la movilidad que ellos tienen muchas veces por cobijar su seguridad, porque todavía no han encontrado un lugar fijo donde establecerse, donde en ese momento estaban explorando cuál era el lugar más favorable para ellos y para su familia, pues los que la tenían, poderse ubicar en los cambios de celular. Entonces sí es importante que haya una fase de seguimiento que sea más aproximada. Pero quisiera contarles algo también de esa fase de seguimiento. Cuando yo regresé de Canadá, donde me fui como residente permanente, como trabajador calificado, a los 4 años y medio vine a Colombia para acompañar unas conferencias que estaba haciendo la Secretaría de Integración de Bogotá frente a personas que habían estado en grupos armados. Y cuando pasé a la mesa principal como conferencista, me encontré con la grata sorpresa que una de las participantes que había estado conmigo y había sido parte del proceso, me manifestó que había estudiado psicología y que estaba, ahora hacía parte y era funcionaria de esa secretaría. Y otra, digamos, que es algo que también me gusta mencionar porque hay que tener también una visión esperanzadora, aunque sabemos que los niveles de reincidencia pueden ser altos, que la problemática de la paz y el conflicto está muy radicada también en la desigualdad social del país, en el problema de tierras, pero esa visión esperanzadora pues nos permite seguir trabajando con AINCO para cambiar la realidad del país. Yo en ese momento volví como docente de la Javeriana, de la Pontificia Universidad Javeriana, y estaba caminando hacia el salón donde dictaba clase, empezaron a gritarme, doctora, doctora, doctora. Yo me quedé sorprendida, porque dije, no, pues acá en la universidad me dicen profe, muy rara vez me van a decir doctora. Entonces me detuve y era uno de los participantes y me comentó que estaba terminando la carrera de medicina en la universidad. Entonces, digamos, como son algunas de las cosas importantes para que veamos que la evaluación de estas incursiones y programas no se nos puede volver solo números, ¿no? No solo estadísticas. También, como recomendación, es importante que los participantes sean incluidos en estas estrategias que potencien el trabajo en los territorios, es decir, que faciliten la participación comunitaria, que facilite la eficacia colectiva, que les facilite la integración y, por supuesto, también a los ciudadanos que los reciben, que conecten las diferentes instituciones y servicios que prestan las instituciones del Estado, porque a veces encontramos que hay política pública criminal que no corresponde, no es una política de Estado, sino es una política de un gobierno. Entonces, cuando cambia el gobierno y las cabezas de las instituciones, mucho de ese trabajo se pierde y en últimas, quienes más afectados quedan es la ciudadanía cuando esto pasa. También que es necesario, pues obviamente una realimentación de estos programas y una realimentación que creo que debe ser, que no puede ser solo anecdótica, por eso la invitación siempre es que ante cualquier intervención pues tiene que ser basada en la evidencia, tiene que tener una medición cualitativa y cuantitativa que sustente realizar la misma o hacer cambios frente a las mismas. Creo que es, digamos que es la forma más también responsable socialmente de intervenir en comunidad. Y sin duda, pues que una política de integración tiene que estar relacionada directamente con la generación de unos lugares, de unos recursos para que puedan ellos tener unos ingresos legales a corto, mediano y largo plazo que les permita integrarse y por supuesto pues también una cualificación técnica o profesional frente a los mismos. Por último, quisiera compartirles pues qué posibilidades vemos desde la justicia terapéutica en Colombia. Comentarles, esta presentación la hago como presidenta de la Asociación Colombiana de Criminología, pero también hago parte de la Asociación Colombiana de Justicia Terapéutica acá en Colombia, y hemos encontrado pues que estos programas o la implementación de estos programas que tengan esta perspectiva
de prosocialidad, de competencias, pues nos van a permitir contribuir a que se sigan materializando lo que quedó plasmado en ese acuerdo de paz firmado entre las antiguas FARC-EP y Colombia, y pues labrar un camino para una paz estable y más duradera. Yo como académica dudo mucho de esta palabra total que ahora el gobierno le coloca a la paz, porque pues no hay sociedad ausente de conflicto, pero sí podemos hacer una sociedad, construir una sociedad más igualitaria y donde los conflictos cada vez sean menos, más violentos y tengan un abordaje adecuado. Y creo que esto se apunta mucho porque para las personas que están en otros países y se conectan, en este momento se firmó en el Congreso una ley de paz total que lo que busca es tener mecanismos para poder hacer negociaciones con otros grupos armados en armas y otras organizaciones ilegales también que tienen que ver con narcotráfico, con bandas criminales, con la finalidad pues de dar una construcción a esa disminución de conflicto en el país. Y bueno, también creo que es importante decir que no debemos olvidar que aunque todos quisiéramos que estos efectos de los acuerdos fueran inmediatos, pues la mayoría, el impacto de los mismos se miden en la mayoría a largo plazo, aunque sí podemos decir que hay las estadísticas nos muestran un decremento ostensible frente al homicidio, la desaparición forzada, el desplazamiento de nuestro país luego de la firma del acuerdo de paz. Pero digamos que cosas más estructurales como la eficacia colectiva, la disminución de miedo al crimen, el aumento de la confianza en las instituciones, pues se van a ver reflejados con unos años más del conflicto. Por eso las personas académicas estamos abocadas a seguir midiendo estos fenómenos, a acompañar la política criminal, a ser veedores de que se cumpla, de que se haga bajo una evidencia científica, pues, para poder contribuir sin duda a esa justicia, a esa verdad y a esa reparación que se exige desde los miembros de la sociedad, y no solo que se exige, sino que es tan necesaria. También es importante mencionar que varias de las estrategias implementadas pues, en el marco del posconflicto también mostrarían resultados que son muy alentadores frente al bienestar emocional. No podemos olvidar que acá en Colombia tenemos y hemos medido yo hice parte de un grupo de investigación que es de la Universidad Nacional de Colombia, del Laboratorio de Psicología Jurídica. Es un estudio para la medición de variables relacionadas con miedo al crimen, clima emocional, bienestar psicológico, en 32 ciudades del país, y encontrábamos pues que había un impacto del conflicto armado, había un impacto directo relacionado de forma directa, el haber sido expuesto a conflicto armado, a ser víctima directa o indirecta del mismo, con una menor bienestar emocional. Entonces también no podemos olvidar esa necesidad de nuestro país frente a subsanar los efectos psicosociales propios de la exposición a la violencia, que como medimos en el estudio estaban relacionados con tomar la justicia por la mano, un mayor miedo al crimen, el no creer en las instituciones y la afectividad de las mismas, una disminución en la participación colectiva, una disminución en las competencias ciudadanas. Entonces, seguramente esos efectos se podrán medir a largo plazo, pero si no hacemos énfasis en estos efectos, en estas variables criminógenas, no vamos a poder tener unos resultados alentadores en este caso, pues para mi país, Colombia. Y también es importante que se sigan trabajando en estos programas de intervención y acompañamiento, pero no solo hacia los participantes, sino también hacia la comunidad que lo recibe. La necesidad de la intervención en bienestar emocional, pues es de todos. Por último, agradecer de nuevo la invitación a este importante congreso. Espero que mi presentación les haya dejado muchas más preguntas que verdades absolutas, ya que la ciencia se nutre de eso, de preguntas, de discusiones, de evidencia. Y bueno, pasaré al espacio para que puedan hacer las preguntas pertinentes
cuando los organizadores del Congreso lo consideren necesario.